Bienvenidos a Norte Político, el podcast donde conocemos los personajes de la vida pública del estado y del país para descubrir su brújula política. Y en esta ocasión estamos de manteles largos porque nos acompaña el licenciado Marco Adán Quesada. Bienvenido. Hola Manuel, qué gusto saludarte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora sintonicen o estén al pendiente de la transmisión, ¿verdad? Así es, pues muchas gracias por aceptar la invitación y hablar de un Chihuahua capital moderno. Hay un antes y un después del 2010 a la fecha y tiene un parteaguas, pero no podemos dejar de fuera a quien encabezó esa administración municipal. Sin embargo, tenemos que ir hacia atrás para conocer esas raíces. Platícanos, Marco, ¿cómo te interesaste de entrada en la política? Bueno, muy joven, en secundaria y preparatoria, mi papá aspiró a ser primero presidente del Comité Municipal del PRI en Cuauhtémoc, de donde soy originario, y no tuvo éxito en ese empeño. Después intentó ser presidente municipal por Cuauhtémoc, participó en un proceso interno del PRI y desafortunadamente no alcanzó el objetivo. Desde entonces, vivir las etapas agridulces de la política junto a mi padre, pues fue una experiencia que me marcó. Realmente no tenía yo interés en ser político, para serte honesto. A mí me interesaba ser médico y terminé siendo abogado, fíjate. Entonces a veces la vida te lleva por caminos que tú no sospechas o no planeaste. Eso fue mi primer acercamiento a la política, con mi padre, y con dos derrotas que sufrimos juntos y en familia. Y las derrotas en política a veces son muy dolorosas, pero también te permiten definir si realmente quieres hacer algo. Y después se convierten en un recuerdo muy valioso. Me vengo a estudiar a la Facultad de Derecho y no tenía previsto entrar a la política, pero como era foráneo y vivíamos los de Cuauhtémoc juntos, sí, la casa se convirtió en un casino. Y entonces era el punto de reunión de muchos amigos, donde jugábamos baraja, donde jugábamos dominó, nos divertíamos. Y la sociedad de alumnos, o la planilla de la sociedad de alumnos, nos echó el ojo y dijo, este es bueno para sociales. Okay. Y entonces me invitaron como secretario de sociales, precisamente porque tenemos muchos amigos en la casa, con frecuencia nos visitaban. Y ahí empezó realmente un contacto con muchas de las personas que hoy conozco y que forman parte de la política, de la vida pública. Así es, en la Facultad de Derecho empecé, te puedo decir, mis primeros pasos de manera independiente en la política. Así es, la Facultad de Derecho siempre tuvo una característica que a la fecha se ha expandido por diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la que era un semillero del PRI, incluso el PAN, ¿no? Actualmente el alcalde actual de Chihuahua también tuvo se forjó bastante en política dentro de la facultad, y era un semillero donde los políticos del estado y de la ciudad enfocaban y detectaban ciertos liderazgos juveniles, los empezaban a trabajar. Incluso las campañas tenían un tinte bastante profesional para consejeros universitarios, para consejeros técnicos y sociedades de alumnos. Y de ahí empezaron a emerger bastantes liderazgos que luego vimos ya en la política fuera de las aulas. ¿Tuviste en algún momento algún acercamiento con personajes fuera de la Facultad de Derecho? Sí, de hecho, como tú lo indicas, la Facultad de Derecho es un semillero. Fue un semillero y sigue siendo un semillero de personas que puedan interesarse por la política. Y lo entendí cuando fui presidente del Comité Municipal del PRI, presidente estatal del PRI. Ahí me quedó claro cuál es el proceso que se sigue para poder hacer una especie de escauteo. Y entonces estás al pendiente de las diferentes facultades, empiezas a identificar a líderes juveniles, quienes participan, quienes tienen talento, quienes tienen ganas, y estableces un mecanismo de apoyo, ¿no?, para ellos, para que puedan desarrollar sus campañas, das algunos consejos. Hay un equipo dentro del PRI, o había un equipo dentro del PRI, que ayudaba a los jóvenes precisamente para alcanzar sus objetivos, sean consejeros técnicos universitarios o sociedades de alumnos, pero un proceso más o menos refinado que tenía el PRI. Hoy no creo que lo tenga, pero antes así lo hacía. El PRI buscaba jóvenes talentosos, los incorporaba a diferentes tareas y luego los llevaba a participar al interior del partido. Algunos de ellos participaban en el juvenil, otros más con tareas diferentes, pero era un paso muy valioso para poder conocer liderazgos.
Esto ocurría en la Universidad Autónoma de Chihuahua y particularmente en la Facultad de Derecho y también Contabilidad. Eran dos facultades que generaban muchos liderazgos. Y sí, efectivamente, quien quiera hacer una carrera política, yo creo que puede encontrar buenos cimientos en las sociedades de alumnos, en las candidaturas a consejeros, ¿verdad? Es un buen paso. Así es. También se desempeñan dentro de la facultad ciertas rivalidades, porque el PAN, a pesar de que tenía un semillero un poco más pequeño, tenían siempre un grupo dentro de que luego aventaban a las contiendas dentro de las elecciones estudiantiles y que al final de cuentas también se terminaban topando porque terminaban siendo actores políticos de Acción Nacional, ¿no? Y era esta parte como de chocar. ¿Le tocó tener alguna rivalidad con alguno de ellos fuera de las aulas? Tal vez César Jáuregui, el actual fiscal. Sí. Aunque él iba un año adelante, él le pertenecía a un grupo político distinto al nuestro. Yo fui presidente de un grupo político de la facultad y él era el líder del otro grupo, pero era mayor. Y cuando estás en 25, 22 años, 21 años, la diferencia de un año es mucho. Cuando ya tienes 50 años, se vienen 5. Y ya no hay tanta diferencia entre unos y otros. Pero en aquel entonces César Jáuregui pues, era el líder de ese grupo y él iba un año adelante. Ellos tienen una posición más radical. Venía saliendo la Facultad de Derecho del movimiento del 85, cuando instituyeron al licenciado de las Casas. De las Casas, ajá. El Pato le dice. El Pato. Y luego sí, porque fue un buen maestro, conozco mucho a su hijo, es una persona a quien yo aprecio, le dicen el Patito. Sí, sí. Entonces es un magnífico tipo y además muy estudioso, muy inteligente, pero la Facultad de Derecho venía saliendo de ese movimiento y por lo tanto la efervescencia política que había cuando yo ingresé en 1988 aún estaba presente. Y había la intervención del gobierno del Estado, la intervención de los partidos políticos y muchos actores que incidían particularmente en la Facultad de Derecho. Entonces ahí estaba César Jáuregui precisamente comandando uno de estos grupos de los más radicales. Así es. Y aparte, en esa generación, tocó una generación de jóvenes de Acción Nacional que les tocó combatir contra el PRI, ¿no? Que venían de vivir como el verano caliente. Exacto. Muchos de ellos veían a sus papás en la lucha de muchos años con respecto a, pues sí, tratar de combatir al PRI, ¿no? En los abusos, y viene el verano caliente. ¿A usted cómo le tocó vivir esa efervescencia que estaba usted un poquito más cargado con las ideologías del PRI, que lo había absorbido el grupo estudiantil y detectado parte del grupo del PRI, y que veía que el PAN crecía poco a poco como con estos liderazgos juveniles? Bueno, muchos de estos jóvenes que tenían un liderazgo en la Facultad de Derecho se incorporaron al gobierno de Francisco Barrio. Así es. Unos en el área del Congreso, otros en el Poder Ejecutivo, y muchos de ellos empezaron a tomar posiciones muy relevantes. Y los que éramos priistas empezamos a quedarnos a la saga en cuanto a posiciones de servicio público. Ellos avanzaron, nosotros nos mantuvimos pues en la raya, ¿verdad?, luchando. Después llega Patricio Martínez y arrebata la gobernatura. Yo ahí colaboré con el contador, primero a la candidatura a la presidencia municipal. Así es. Y después a la candidatura a gobernador. Tuve la suerte de estar cerca de él. Mi esposa y yo trabajamos junto con él en los recorridos. Cuando él era candidato a presidente municipal, Lucía y yo, mi esposa, íbamos atrás de él tomando nota sobre los asuntos que le pedían, que le planteaban, tomando nota de conversaciones interesantes que tenía él con la gente. Y ahí me tocó aprender mucho del contador Patricio Martínez. Es un hombre muy ejecutivo, muy inteligente, y para nosotros fue la primera escuela, ¿verdad? Tomamos. Entonces, ahí llegó Patricio Martínez a ser presidente, me incorporé con él en el área de la presidencia municipal, después a ser gobernador, y yo ya hice un camino en el comité municipal del PRI, con Reyes Báez en el Consejo de Urbanización. Ya seguí otro rumbo distinto. Pero bueno, vas aprendiendo mucho de las campañas políticas y de los personajes. ¿Cómo fue esa primera chamba en el municipio cuando trabajó dentro de la administración del contador Patricio Martínez? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sentía en ese momento? Estaba en una curva de aprendizaje, era muy joven, y la política tenía otra óptica, un poquito menos pública de lo que es ahora las administraciones, y también venía de una escuela en la que el PRI siempre ha estado marcado, en la que había estos dinosaurios, ¿no? De toda la vida que trabajaban ahí, usted siendo muy joven trabajando ahí. ¿Cómo fue? ¿Qué tareas desempeñaba? ¿Sí le daban bola, no le daban bola? ¿Cómo estaba el asunto ahí?
Sí, yo creo que el equipo de Patricio Martínez en aquel entonces era un equipo en ciernes, que estaba en crecimiento, en desarrollo. Llegó a ser alcalde y trabajaron con él una buena parte del equipo de Fernando Baeza, que estaba en el gobierno del Estado. Salía Fernando Baeza, entraba Francisco Barrio, muchos periodistas que trabajaban con Fernando Baeza se quedaron sin empleo y se incorporaron a la presidencia municipal con Patricio. Evidentemente, pues se trataba de un equipo ya experimentado, pero apenas iba formando su equipo Patricio Martínez. Si bien es cierto, había trabajado él con Fernando Baeza en el área de administración, conocía seguramente a muchos de los secretarios, pero poco a poco iba conformando el equipo que después lo acompañó en la gobernatura. Y yo era una de las figuras jóvenes, pues no figura, era un trabajador joven, me incorporé en el área de solidaridad. ¿Te acuerdas del Programa Nacional de Solidaridad, sí, claro, que impulsó Carlos Salinas de Gortari? Claro. Era un programa bien interesante porque trabajabas muy de cerca con las comunidades, te ponías de acuerdo con ellos, planeabas algunas obras y te daba recursos el gobierno federal y el gobierno municipal para poder hacer esas pequeñas obras. Y ahí fue mi contacto real con la política, porque empecé a conocer a muchos líderes que hoy siguen siendo mis amigos y que me permitió conocer la otra realidad de Chihuahua, trabajar muy de cerca con ellos en proyectos de agua potable, electrificación, obras de pavimentación. Yo iba, hacía las asambleas, consultaba a los vecinos, hacíamos un ejercicio participativo para ver cuáles eran las prioridades que tenía la colonia. Después de esto las procesábamos y a través del Programa Nacional de Solidaridad bajábamos recursos para poder hacer esas pequeñas obras. Pero eso me dio la oportunidad de conocer a muchos líderes en diferentes partes de la ciudad de Chihuahua. Y me dio la oportunidad de definir realmente mi vocación y decir, Luis, esto me gusta. Pero me gusta la política no del desayuno y del abrazo fácil, sino la política de poder establecer un contacto más estrecho con la gente. Eso me gustaba mucho. A veces para mí es muy importante eso, y tal vez por eso doy tantos abrazos y saludo a la gente con algún grado de efusividad poco frecuente, pero tiene que ver con eso, porque me gusta acercarme. Me gusta conocer, me gusta platicar, tomo mi tiempo para poder escuchar un problema, para ir a una colonia, sentarme a comer chile colorado, que mucha gente sabe que me gusta, entonces cuando voy a las colonias hacen chile colorado y eso me encanta. O sea, realmente eso me hace feliz, para serte honesto. Y ahí en Pronasol, en Solidaridad, empecé a tener ese trabajo que me gustaba, que me agradaba, y fue para mí un punto de despegue que me permitió ocupar algunos puestos posteriormente. Muy bien, y por ejemplo, en esa... bajo esa lógica de tener acercamiento con los liderazgos en las colonias, de poder incluso tener esa satisfacción de repente resolver una gestión que llevaba años, ¿no? Que no se atendía y que de pronto luego hay una satisfacción personal cuando se resuelve algún problema social. ¿Tuvo algún contacto en aquel entonces con las estructuras del PRI, que eran bastante sólidas, siempre han tenido una estructura bastante sólida, de poder acercarse dentro del partido, tener un trabajo partidario con estos liderazgos? Bueno, estando en la Facultad de Derecho, Neil Pérez Campos y yo, Neil era presidente de la Sociedad de Alumnos. ¿Conoces a Neil? Sí, claro. Es un buen tipo, un buen amigo, muy cercano. Neil era presidente y yo era vicepresidente de la Sociedad de Alumnos. Mario Tarango, que era presidente del partido, un tipazo, el profe Mario, un hombre muy sabio, muy conocedor, en paz descanse, murió hace 2 años. Así es. Nos dio la responsabilidad de ser delegados. Yo me fui a Chinipas y Neil a Guasapares. Ese fue nuestro primer contacto con la política, encargado por Mario Tarango. Ahí aprendí muchas cosas, porque ser delegado tan joven, yo tenía 20 años, 19. Ser delegado, aunque es un municipio pequeño, es muy importante, y nos dio la confianza a Mario. Después, cuando entro en Pronasol, choco con las estructuras del PRI. Pedro Domínguez era presidente del comité municipal del PRI. Y entonces, como nosotros empezamos a formar comités, estábamos rivalizando con las estructuras tradicionales del PRI. Nosotros convocábamos a tener nuevos liderazgos, a votar, la gente se reunía y decidía quién iba a ser el presidente, se hacía una elección y lo decidíamos cuáles son las obras, y el PRI se molestaba porque los liderazgos presidentes seccionales no siempre resultaban electos. Así es. Entonces empecé a chocar con la estructura del PRI, fuimos construyendo un equipo distinto al del PRI, aunque después se fusionaron las dos áreas cuando fui presidente del comité municipal del PRI, pero en un inicio
estas estructuras fueron distintas, las del Comité Municipal del PRI y las del Programa de Solidaridad. Reyes Baeza gana la presidencia municipal, me convierto en gerente del Consejo de Urbanización, duro 8 meses, muy poco tiempo, y después paso a ser dirigente del Comité Municipal del PRI. Y en ese momento, los líderes que yo conocía, que habíamos trabajado juntos en Pronasol y que no eran necesariamente priistas, se fusionan, los invito para que participen junto con los líderes presidentes seccionales y se hace un equipo más amplio. ¿Cómo fue llegar a la presidencia municipal del PRI cuando existían tantos nombres, tantos liderazgos y el PRI había ganado y recuperado terreno pues en todo el estado básicamente, y tener tanta estructura, tener tantos nombres pues sí, en las listas, ¿no? de priistas que puedan ocupar los cargos y poder llegar joven, porque llegó muy joven al comité municipal? ¿Cómo fue esa curva de aprendizaje? ¿Hubo algún roce? ¿Cómo lo sintió usted? Bueno, Pronasol o Solidaridad me ha preparado para poder tener el contacto con las colonias, que era fundamental o es fundamental en el comité municipal del PRI. Para poder hacer un buen trabajo en el PRI necesitas tener un trabajo de base, por lo menos quererlo, simpatizar con él, sentirte feliz con lo que haces, porque si no va a ser una vida de frustraciones. Así es. Y entonces ese trabajo previo me permitió pues llegar al PRI con ciertos activos. Pero en el PRI aprendí muchas cosas, porque ya había coyotes muy baleados. Sí. Y había gente, gente ya con mucha experiencia, y entonces sí, las líderes, muchas de ellas me daban mis regañadas todos los martes cuando se hacían asambleas. Fui aprendiendo, por supuesto fue un proceso muy bueno, hice grandes amigos y en un principio difícil. No era sencillo porque me veían muy joven y ellos tenían una gran experiencia. Imagínate, líderes que habían fundado colonias, la Villa, la Revolución, la Unidad Proletaria. Entonces, ¿qué les podía contar yo? No, ellos tenían una experiencia de trabajo en campo, de liderazgo, de fortaleza, líderes como Pedro Domínguez Padre, que en paz descanse, ¿verdad? Entonces, yo era joven, me faltaba mucho por aprender, evidentemente. Entonces, en un principio no fue sencillo, pero al paso del tiempo vas aprendiendo, porque siempre hay que estar aprendiendo y siempre hay que saber que no eres dueño de la verdad y saber que te faltan cosas por aprender para poder ser mejor. Así es. Y aparte el PRI tiene, o bueno, en general la política tiene esta gran ventaja de la institucionalidad, ¿no? Que luego la presumía mucho el PRI, pero al final de cuentas todos los partidos lo hacen. Y creo que esa curva de aprendizaje se va amenizando un poco más, pero también ya cuando logras dominar esa curva de aprendizaje te logra abrir más puertas, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo fue después del comité municipal? ¿A dónde lo mandaron? ¿Qué hizo? ¿Qué decisión tomó? ¿Cómo fue esa parte? El ingeniero Jorge Barús se convierte en candidato a presidente municipal y ganando la elección me invita. Bueno, deja comentarte una experiencia muy simpática. Adelante. Era presidente del comité municipal y estaba la elección del año 2000 donde gana Vicente Fox. Me habían invitado a ser diputado federal plurinominal y me habían colocado en la lista en el número 15. Pero César Duarte, que en aquel entonces era dirigente del sector agrario del PRI, se enoja porque lo colocaron en la posición 18. Entonces hizo un berrinche César Duarte y acude a la dirigencia estatal y pide que lo reubique en una posición distinta. Entonces a mí me desplazan al 18 y a César Duarte lo colocan en el lugar número 15. César Duarte entra y la lista se queda hasta el 17, pero cuando a mí me invitaron, ni importancia le di, porque no era mi interés. Yo no quería ser diputado y te voy a decir una cosa, no me gusta mucho el trabajo legislativo, todavía te daré mis razones, pero en aquel entonces pude haber sido diputado, pero yo simplemente cuando me dijeron va al lugar 18 porque César Duarte está incómodo, está molesto y lo vamos a colocar en el lugar que tenía usted, yo le dije con mucho gusto, no se preocupen, yo no tengo ningún interés. Es más, yo ni sabía que tenía la posibilidad de alcanzar a ser diputado federal. Sí. Bueno, pues así fue. Termina la elección y el ingeniero Barús me invita a ser director de atención ciudadana. Ese también fue un lugar muy especial porque aprendí muchas cosas del servicio público. Pero aparte muy ad hoc, ¿no? Con ya la filosofía del contacto. Muy exacto, muy ad hoc.
tenía contacto con muchos liderazgos en la ciudad de Chihuahua, tenía la capacidad de resolver problemas porque tenía presupuesto, la Dirección de Atención Ciudadana. Entonces pasé buenas épocas. Después de la Dirección de Atención Ciudadana, me convierto en candidato a diputado por un distrito de la ciudad y llego a ser diputado. Mario Tarango era el coordinador y yo fui el subcoordinador. También ahí tuve algún choque con César Duarte. O sea, la historia con César Duarte es añeja. Sí. El profe Tarango, cuando éramos diputados, pidió una elección para determinar quién iba a ser el subcoordinador de la fracción priista. Okay. Y entonces en la elección participamos César Duarte y un servidor. Gané la elección cerrada, no con holgura, pero me convertí en subcoordinador. Pero desde entonces lo traía César Duarte claro. En el puro lomo. Siempre fue difícil la relación con él, desde que estábamos ahí en el Congreso. Entonces, desde ahí teníamos algunas diferencias, fíjate, en el Congreso del Estado. Muy bien, ¿y cómo fue esa etapa en el Congreso del Estado? Ahorita comentó que no le gustaba mucho el trabajo legislativo, sin embargo eran legislaturas bastante sólidas, ¿no? De pronto hemos pasado por legislaturas un poquito flojas, un poquito muy hechas a la medida para los gobernantes que no pelean tanto el presupuesto, que no implican tantas cosas, pero en ese entonces las legislaturas eran de grandes políticos del Estado. ¿Cómo fue vivirla ahí desde adentro? Las tribunas, los discursos, preparar las iniciativas, porque también había gente que señalaba, ¿no? Los errores luego, o sea, en cualquier momento. Esa legislatura fue una legislatura muy fecunda. Se llevó a cabo la reforma procesal penal. En esa me involucré porque fui parte de la comisión y me tocó estarla promoviendo en diferentes foros, platicando con organizaciones de la sociedad. Creo que fue la mayor intervención que pude haber hecho en el Congreso. Y a final de cuentas se aprobó esta reforma, que es muy importante y trascendente. Aún carece de mecanismos que te permitan hacer una justicia más ágil. Pero bueno, se va avanzando en el terreno correcto, a mí me parece. Se creó también la ley de transparencia y, por supuesto, todas las instituciones que fueron llevándose a cabo en función de la ley de transparencia. Pero me di cuenta de algo estando ahí en el Congreso. Éramos demasiados diputados. Yo le decía a César Caballero, que era mi compañero de diputados, le decía, mira, este Congreso con 5 personas resuelve lo que discutimos 33. Lo mejor que le podemos hacer al pueblo de Chihuahua, le decía a César, es que sean 5 diputados, vender los carros, rentar el edificio de la torre, reducir los gastos, porque al final de cuentas son demasiados diputados. Pero el Congreso se traduce en un espacio para la deliberación, la discusión, y para poder tener ahí a los líderes, y en lugar de que estén gritando en la calle, los tienes gritando en el Congreso. O sea, es una válvula de escape. Pero en términos prácticos, sinceramente, un Congreso puede resolver lo mismo con el 10% de su presupuesto. Con el 10% del presupuesto tú podrías resolver las mismas tareas que se resuelven con grandes congresos. Pero bueno, también se entiende que es ese espacio en donde tienen que ir a deliberar, discutir, señalar, y es un espacio de participación, ¿no?, política, ¿no? Sobre todo a representar. Siento que esa parte de la representación ciudadana a través de los diputados, que es una figura completamente nula, porque muchos diputados llegan sin esa representación y sin la preparación. Luego se requiere mucho conocimiento técnico para poder trabajar en el Congreso, y muchas personas o diputados han pasado por las legislaturas sin son ni ton, y simplemente han pasado sin aportar nada realmente a lo que a los ciudadanos les interesa. Luego hay legislación sobre ciertas cosas que al ciudadano de a pie ni le beneficia ni le perjudica, y se convierte simplemente en una tribuna para poder golpear a los demás poderes, a los ejecutivos, tanto de los municipios como del Estado, y se desaprovecha esa oportunidad. ¿Usted se siente satisfecho con su trabajo como legislador aquí en Chihuahua? Por la reforma procesal penal, sí. Por el hecho de ser subcoordinador de la fracción priista en ese momento también. Fue una buena oportunidad para aprender y para poder colaborar con mis compañeros en esa reforma tan trascendente. En el tema de transparencia no participé mucho, pero te das cuenta que en el Congreso hablas mucho y haces poco.
y es mucho desayuno, reuniones, foros, en donde no tienes esa capacidad de resolver las cosas. Entonces, es hablar demasiado y hacer poco. ¿Qué creo que es importante en un congreso? En lugar de crear normas, tienes que desaparecer normas, de regular la vida, porque estamos llenos de normas, reglamentos, legislación, que es vigente pero no positiva. Es decir, está en el papel pero no la cumples. Y lo que hay que hacer es desregular, en lugar de estar creando leyes y leyes, normas, reglamentos, que hacen cada vez más difícil o a veces incluso tortuoso y generan corrupción. Lo que queremos hacer es reducir el número de normas y poder ser más eficientes en la aplicación de la norma, en la aplicación de la ley. Entonces, me parece que el camino es en sentido contrario. Y cada legislador que llega lo que quiere es hacer nuevas leyes, modificar las que existen, porque pareciera que eso es lo que te da la capacidad o te da la calificación que tú quisieras como legislador, ¿no? Una calificación de un gran creador de leyes, pero no necesariamente le sirve a la sociedad, ni le sirve al Estado. Así es. Lo que creo es que tenemos que hacer es un proceso de desregularización, quitar normas, simplificar los procesos, facilitar las cosas para que los ciudadanos tengan una práctica más eficiente, rápida y además alejarse de la corrupción, porque entre más normas haces, más mecanismos imprimes para que la corrupción pueda darse, ¿no? Así es, así es. Vive esta etapa como legislador y dentro de una mente política ya desarrollada, había recorrido varios escenarios políticos y varias áreas. ¿Cuál es la decisión, cuál es la reflexión dentro de para dar el siguiente paso y cómo se da ese siguiente paso? Del Congreso paso a la Secretaría de Desarrollo Urbano, invitado por el gobernador Reyes Baeza. Duró también año y medio más o menos y luego me voy al comité directivo estatal del PRI. Como tú puedes ver, fueron varias etapas con diferentes formaciones. Todo eso te sirve mucho, ¿verdad? Porque te permite tener una visión más amplia de lo que es el servicio público. Es así como llegó a la presidencia municipal. La primera aspiración fue cuando era secretario de Desarrollo Urbano. En ese entonces estoy dentro de los posibles, Carlos Carrero, un servidor, y Alejandro Cano. El dirigente era Sergio Granados, y un día llega Sergio Granados y me dice: vengo de parte del gobernador a enseñarle una encuesta. La encuesta está adelante el contador Alejandro Cano, luego está el contador Carrera y usted está en tercer lugar. Sí. Dígame lo que piensa. No, le dije, dígale al gobernador que me honra mucho poder ser considerado una encuesta, pero que creo que quien tiene la fortaleza es el contador Alejandro Cano y estaré yo dispuesto a ayudarlo porque así lo indica la encuesta que hizo el partido. Esa fue un primer acercamiento. Fue Alejandro Cano candidato, no logré el triunfo. La siguiente ocasión vuelven a considerarme como posible candidato a la presidencia y en ese momento los números eran distintos. Tenía yo ligera ventaja sobre Carlos Carrera, no era muy amplia, ligera ventaja según las encuestas, y llego a ser candidato, gano la elección. ¿Cómo fue esa campaña? Porque recuerdo que en esa campaña el PAN tenía la presidencia municipal. Sí. Fue una campaña bastante dinámica donde se unió todo un priismo en torno a la capital. Fue una campaña que yo creo que ha sido de las más llamativas de la historia que había existido, porque había, a pesar de que no existía desarrollado como tal el marketing político, había una gran efervescencia por esa campaña y eran campañas aparte muy largas, sí, que permitían muchas más cosas, muchas más actividades. ¿Cómo fue esa campaña? ¿Cómo la vivió usted desde adentro como personalmente? Rompimos un poco el molde, porque el molde del PRI siempre era tradicional, su emblema, los colores de la bandera, el logo del PRI. Y en ese momento decidimos hacer algo distinto. No sé si te acuerdas, hacíamos unos rompecabezas que decían yo marco la diferencia, y hicimos muchas cosas distintas. Incluso tenemos un color verde que no era el color del PRI. Así es. Y era una campaña completamente diferente. Colocamos en diferentes puntos de la ciudad unas figuras, que era la figura de un servidor, donde decía, aquí vamos a hacer esta obra, y entonces la gente decía... Fue una campaña distinta y muy emocionante, padre, pero rompimos con el molde que tenía tradicionalmente el PRI. El PRI era muy formal en las campañas políticas y todo te decían, es que hay que anclarse en el candidato a gobernador
y la campaña del candidato a gobernador hay que replicarla en el resto de los municipios. En este caso no fue así. César Duarte era candidato a gobernador, yo era candidato a presidente. ¿Y seguía esa fricción? Ahí, a partir de las candidaturas fue una relación distante, pero no frontal. Institucional, de respeto, de las dos partes. Se sabía que no había una buena relación personal y no había una buena química, había distancia. El choque frontal se da cuando salgo yo de la presidencia municipal y él queda en el gobierno. Pero esa es otra historia. Tú me preguntabas por la campaña. Fue muy emocionante, muy interesante. Llegamos a tener un gran número de votos, ¿verdad? Rompimos el récord que tenía en votación cualquiera de los aspirantes a presidente municipal por el PRI. Y fue muy padre, me gustó mucho. Hice muchos amigos. ¿Cómo fue la noche del triunfo? Porque aparte no solamente era un triunfo personal, sino haber sacado nuevamente de las alcaldías al PAN. Recuperar la capital de Chihuahua, que es parte de la joya de la corona del estado. ¿Cómo fue ese sentimiento y esas reflexiones que luego vienen a la cabeza de, bueno, ya gané, ya hice una campaña exitosa y luego qué voy a hacer, ¿no? ¿Cómo fue esa parte, esa curva de aprendizaje? No lo dimensioné. Para serte muy honesto, no lo dimensioné. Hicieron una encuesta de salida ese día de la jornada electoral y en donde teníamos una ventaja. Y entonces César Duarte me invita a una rueda de prensa para poder declarar el triunfo. Y yo tenía mis reservas, porque yo había vivido la experiencia de Alejandro Cano, pero Alejandro Cano perdió por 364 votos. Y entonces el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla, ¿verdad? Yo tenía desconfianza de que no fueran números reales. Y entonces me invitaron a la rueda de prensa y yo estaba muy serio. Pues, no teníamos todavía la contabilidad. Se estaba basando en una encuesta de salida para declarar el triunfo, pero apenas estaban llegando las actas. Entonces toda la noche yo estuve en reserva, no estaba completamente seguro que hubiéramos ganado, y menos por el margen que ganamos. Así es. Sobre todo porque el PAN tenía la presidencia municipal y el PAN se metió con toda la fuerza, tenían el aparato del municipio, tenían todo lo necesario para poder derrotarnos. Entonces fue para mí muy sorpresivo el margen en la noche. Días después voy dimensionando, es más, yo creo que dimensioné el triunfo como a los 3 meses. Me fui de vacaciones después de las elecciones, se resolvieron los temas, la constancia, me fui de vacaciones y me la pasé muy bien con mi familia, regresé y empecé a ver ya lo que tenemos que hacer de acuerdo al plan de trabajo. Claro que lo que tú dices en campaña no coincide con el presupuesto ni las capacidades que tú tienes como alcalde, ¿verdad? Y entonces vas haciendo un ajuste. Duramos algún tiempo, pero tomamos decisiones que para nosotros eran importantes. Uno, hacer obras importantes, de orden social y también obras que trascendieran. Decidí iniciar con el túnel de la Avenida Independencia, que muchos consideraban que no debíamos de hacerlo porque había un gran riesgo de que pudieran colapsar algunos de los edificios que no tenían cimentación. Pero decidí hacer el túnel y construir el centro, la plaza, la calle Victoria, en fin, la remodelación del centro, construir los túneles, los puentes de la cantera y el túnel de la cantera para poder dar a la ciudad otra vía de acceso, el Parque El Rejón, que también para nosotros era muy importante, gimnasios de box, polideportivos en colonias, y decidimos llevar a cabo un programa que se llamaba Sumar, que era como la suma de lo que hacía en el PRI con los liderazgos tradicionales y la suma de lo que hacía en Solidaridad. Entonces decidimos hacer ese programa que era Sumar, invitar a muchos jóvenes de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Contabilidad, para que se convirtieran en líderes. La experiencia que yo había tenido en las colonias, compartírsela a los jóvenes, y entonces le decíamos a cada joven que quería trabajar con nosotros: encárgate de esta colonia, tú vas a ser el gestor que vas a estar al pendiente de la colonia, vamos construyendo campo de béisbol, cancha de básquetbol, arreglando el parque, y vamos a darte recursos para que tú puedas, junto con la gente, hacer esas pequeñas obras. Y así es como surgió Sumar, que era pues una réplica en menor escala del programa de Solidaridad, fusionando los viejos liderazgos que había conocido yo del PRI. Fue interesante. Sí, y aparte de Sumar, siento que, y de las grandes obras que se hicieron durante su administración, creo que existe ese toque social, ¿no?
donde todos los liderazgos eran escuchados, todos los liderazgos fueron atendidos. Hubo muchas colonias que realmente recibían una atención cercana del presidente municipal. ¿Su enfoque social cree que impactó en Chihuahua capital con los liderazgos en las colonias? ¿O cree que es más emblemático las obras que se hicieron a través de su administración? No, las dos cosas tienen un valor, porque para una ciudad hacer, por ejemplo, el Parque El Rejón o la remodelación del centro tiene su trascendencia. Hoy el Parque El Rejón se ha convertido en un espacio preferido para mucha gente. Es más, la propia habilidad de la cantera. Uno de los problemas que había era el flujo norte-sur. Todos venían por la Francisco Villa. Y hoy ve la cantera, a pesar de los accidentes, porque los hay, pero se ha convertido en la calle más transitada en el sentido norte-sur. O sea, esas obras son importantes, pero algo de lo que nosotros, de lo que yo me siento muy feliz, porque era feliz yo saliendo de las colonias, era impulsar este tipo de programas de acercamiento social para poder ayudar a los jóvenes. Los polideportivos yo los soñaba como un espacio en donde los jóvenes de las colonias más pobres tuvieran una alberca. Y ellos, yo creo que nunca pensaban tener una alberca a la vuelta de su casa. Si no tenían agua potable en casa, ¿cómo iban a soñar con tener una alberca? Ese era el sueño de un servidor que compartía con los vecinos de la zona. Entonces, ¿qué empezamos por hacer? Introducir agua potable, la electrificación, pavimentar las calles, y después coronábamos con un centro deportivo de primer lugar para niños de primer mundo. Entonces, mi sueño era decir que los niños de estas colonias, Vista Cerro Grande, por ejemplo, tengan el club campestre a la vuelta de su casa. O sea, así como los niños van al club campestre a aprender cosas, a aprender natación, al gimnasio de box, a las pesas, que los niños de estas colonias tengan esa oportunidad. Y eso siempre fue para mí una ilusión, junto con mucha gente, junto con mi esposa y todos los colaboradores. Entonces había esa mística social, ¿verdad?, de trabajar muy de cerca, particularmente con los niños. Porque, en mi punto de vista, buena parte de los problemas que hoy tenemos derivan de jóvenes que se sienten muy insatisfechos con lo que está sucediendo. Y jóvenes que llegan a ser caldo de cultivo del crimen y de las organizaciones criminales. Y entonces creo que tenemos que brindar oportunidades. Por ejemplo, se entregaron 7,000 computadoras en las colonias más humildes de la ciudad, laptop para todos ellos. Entonces, eso significaba transformar, aunque sea en pequeña escala, la vida de esos pequeños. Y entonces creo que tenemos que tener una visión más cercana a los niños, porque los niños pueden moldear su forma de ver la vida, pueden moldear su futuro en la medida que tengan oportunidades. Y no podemos condenarlos a que no tengan esas oportunidades, porque después todos nos lamentamos, ¿verdad? Entonces sí, nuestros programas tenían ese contenido social muy de cerca con los pequeños. Ese era nuestro objetivo. ¿En algún momento, o cuál fue el momento, fuera de la percepción de un alcalde, de un político, sino de Marco, cuando se dio cuenta de esa realidad? Porque yo recuerdo, por ejemplo, los torneos de box, el box en tu colonia, box en los barrios, box en los barrios, sí. Box, los polideportivos, los eventos en el centro que de pronto se llenaban de gente, incluso estos eventos culturales, ¿no?, que hacían la Ruta 1, ¿te acuerdas? Así es. Y en algún momento usted se planteó y se salió del papel de alcalde y dimensionó toda la cantidad de cambio social que se estaba haciendo en ese entonces. No, porque la vida del alcalde es muy dinámica y entonces no hay mucho tiempo para poder pensar y sentarte a decir, oye, es que te va llevando. Claro. La agenda te va llevando. Todos los días tienes eventos, reuniones, terminan muy noche, lo que quieres es llegar a descansar y luego el parte policíaco hay que aventárselo a las 6 de la mañana, ¿verdad? Sí. Y más en aquella época donde el crimen cobró la vida de muchas personas y de muchos agentes de policía, hombre, que cayeron en cumplimiento del deber. 24 de ellos. Fue muy triste y doloroso para mí estar con sus viudas y con sus hijos. Entonces era un momento muy dinámico. Fíjate, llegaba a la casa a las 11:30, 12, y luego pues prepararme para dormir. No leí el parte policíaco esas 2 horas porque si no me quitaba el sueño. Sí. Pero 5:30, 6 había que leer el parte policíaco. Y empezabas con la adrenalina. Y todo el día, una reunión tras otra. Entonces no había mucho tiempo para dimensionar lo que habías hecho.
Eso lo ves hasta que no te retiras. Sales de la presidencia municipal, salimos en medio de la tragedia terrible del Aeroshow, entonces también había que estar muy alerta, ¿verdad? Triste, cerca de los damnificados, me la pasé en el hospital después de ser alcalde como 3 meses, visitándolos, estando ahí, y me hice un compromiso junto con mi esposa de no salir de la ciudad hasta que no saliera el último persona hospitalizada, y ahí estuvimos. Luego después enfrentar el embate del poder, que de César Duarte, de señalamientos y acusaciones. Y bueno, ya después se pudo aquilatar mucho de lo que se hizo. Y sí, creo que el esfuerzo social fue muy importante. Precisamente fui a Juárez la semana pasada y un señor que está en una tienda, en la caseta, en la gasolinera que está en la salida del Saus. ¿Sí lo ubicas? Sí. Una gasolinera muy bonita. Sí. Así deberían ser todas las gasolineras en México. Sí. Pero oye, todas las gasolineras, llegas y huelen a rayos los baños. Esta es una gasolinera que hay que reconocer. Pero bueno, te decía, el que estaba ahí en la caja me dijo, oiga, yo quiero decirle algo. Fíjese que mi hijo vive en el Saus, él, su hijo, yo no sé, ya debe ser mayor, ¿verdad? Pero mi hijo recibió una computadora y todos los del Saus tenían computadora, los niños que estaban en la escuela. Lo recuerdo con mucho cariño, dice, por lo que hicieron usted y su esposa, de darle computadora a los niños. O sea, esas cosas son muy valiosas y son motivos que te inspiran a seguir adelante y a creer en la política, ¿verdad? Porque también la política tiene agridulces, claro, momentos duros, también donde dices tú, ¿para qué me ando metiendo en estas cosas? Así es. Pero estos otros momentos son los que te dicen, debo estar presente. Así es. Y me gusta la política por esto. Me desagrada por lo otro, pero por esto me gusta. Claro. Después de esa transición, fue difícil dejar la alcaldía, fue difícil entender que había un proceso de cambio en el que iba a salir y que probablemente había cosas que se habían quedado como ahí en la lista de hacer, de cosas por hacer. ¿Fue difícil entregar el despacho de la presidencia municipal? No. De hecho, yo me sentí abrumado. Abrumado por 2 razones. Una, porque el crimen estuvo presente y muchos de mis compañeros policías perdieron la vida. Eso era muy duro para mí. Sentarme junto a las viudas, conocer sus historias, los niños huérfanos. Esa época del crimen fue terrible. Fue solucionándose, pero era muy abrumador. Porque pues, había también muchas injusticias, ¿no? Gente que con mucha facilidad juzgaba a los demás y juzgaban a los policías con mucha ligereza. Entonces, fue una época difícil, particularmente por el crimen, aunque muy intensa en lo social, en la obra, pero llegas el momento en donde también te cansas. Y yo, cuando se acabó la presidencia municipal, respiré y dije, voy a tomar un descanso, pero luego viene el tema del Aeroshow. Entonces, no me dejó descansar completamente, pero ya me sentí un poco abrumado. O sea, sí era necesario ya haberme retirado de la presidencia. ¿Cómo fueron las reflexiones? Porque sale de su administración con el tema del Aeroshow, y hasta qué momento después decide como respirar, descansar, hasta qué momento vuelve esa tranquilidad. Como un año después. Y ese año después que logra descansar, luego dicen que esto es un gusanito que pica y no se puede salir. ¿Cómo fue en su mentalidad política el tratar de regresar cuando existía una rivalidad muy fuerte ya con César Duarte muy marcada? Ya había llegado a ser presidente municipal. ¿Qué pasaba por su cabeza para dar el siguiente paso? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cuáles eran las reflexiones? Bueno, hay 2 factores que influyen en la toma de decisiones. Uno, tus amigos y colaboradores, que te estén impulsando, que no permite que des un paso atrás, que ellos quieren seguir luchando, y pues tú tienes que ir al frente, ¿verdad? Es parte del liderazgo que tienen que ejercer. Entonces, tus amigos se convierten en un soporte muy importante en tu vida para poder enfrentar la adversidad y para poderte acompañar. Un grupo de amigos, colaboradores, estuvieron ayudándome en la defensa legal contra César Duarte, legal y política, y ahí estuvieron dando la cara. Yo les estoy muy agradecidos porque al final de cuentas ni un honorario les pagué, ¿verdad? Lo hacían por amistad. Entonces yo tenía que corresponderles a ellos y había que pues seguir adelante en esa lucha tan desigual con César Duarte.
pero gracias a tus amigos, ¿no? Y el otro factor, creo que es también tu familia. Tienes un soporte muy importante en la familia. Y sabes que tienes que estar cerca de tu familia, pero tu familia te apoya. Mi esposa es una compañera inseparable. Siempre compartimos desde la Facultad de Derecho propósitos, proyectos. Me acompañó cuando fui candidato a consejero. En fin, toda la vida he estado junto con ella luchando en la política, y entonces para mí se convirtió ella y mi padre en un motor que me impulsaba a seguir adelante. Entonces, por mucho que uno no quisiera ya dar esas batallas, tenías que darlas, no te queda otra, porque además no podías permitir que te avasallara el poder. ¿Pensó en algún momento en el retiro? Sí, te digo que sí llegué a pensar en el retiro, sí, ¿qué ando haciendo ya en estas cuestiones? Pero no podías retirarte, porque si das un paso atrás, el embate del poder de César Duarte, que además tenía siempre un modo de ser muy autoritario, te iba a avasallar, ibas a terminar en la cárcel, ibas a terminar perdiendo todo tu patrimonio. Fíjate, la idea de César Duarte era llevarme a prisión, y por otro lado, había definido en el Congreso del Estado que se me cobrara, creo que 35 millones de pesos. Pues, 3 veces más mi patrimonio, pues ¿cómo le iba a hacer? Pues, ¿de a poco iba a dejar a mi familia sin nada? Pues tenía que luchar necesariamente, tenía que seguir luchando y tenía que seguir peleando y enfrentando al poder. Entonces, sí pensé en el retiro, pero no era una opción, simplemente porque tienes a tu familia por la que debes de luchar. Si hubiera yo cedido, pues, ¿cómo le haría a mi familia? Así es. ¿Qué podemos hacer, no? Así es. Entonces, estaba obligado por las circunstancias. ¿Cómo fue la decisión de alejarse del PRI, de tomar esa distancia con ellos? Y ¿qué reflexiones hubo? Porque aparte había una carrera de muchos años dentro de la institución, incluso haberla encabezado a nivel estatal. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Cuáles fueron esas reflexiones? La separación con muchos de los actores del PRI vino a partir de la lucha contra César Duarte. César Duarte siendo gobernador, yo un exalcalde, muchos de los que yo pensaba que eran amigos y que podían estar de mi lado se acercaron mejor con el poder, era más cómodo, ¿verdad? Y desconocieron la amistad, y entonces ahí te vas dando cuenta que hay amigos que tal vez no lo son, ¿verdad? Y hay que entenderlo, es parte de la naturaleza del poder, tampoco no juzgarlos, porque a final de cuentas en la política hay muchos intereses y predominan los intereses sobre las amistades. Dicen que los enemigos son de verdad y las amistades de mentira. Entonces vas descubriendo que hay algunas personas que tú considerabas que eran posibles amigos, aliados, pero que ante la presión del poder dicen, no, mejor ahí te dejamos, ¿verdad? Ahí sigue luchando solo, ¿no? O ahí sigue luchando con los que estén a tu lado. Entonces, esos fueron los primeros pasos para irme retirando a algunas personas. Luego viene la renovación del PRI. Omar Bazán llega a liderar el PRI, hizo una serie de compromisos con algunos amigos míos, a quien yo les estaba muy agradecidos por ser compañeros leales, y Omar Bazán, a pesar de tener el compromiso con ellos, los excluye, no cumple, y entonces ahí te das cuenta que realmente quien llega al PRI, quienes están dirigiendo al PRI, no tienen la voluntad de incorporar. Y bueno, ya dices, aquí tal vez no me quieren. Hay decisiones de parte de la dirigencia como quitar mi cuadro y tirarlo a la basura. Entonces, ¿qué sentido tiene martirizarse? Es mejor decir, si en un matrimonio te puedes divorciar, pues con mayor razón en un partido, ¿no? Así es. Espero no hacerlo, ¿verdad? Pero me refiero al matrimonio, que estoy felizmente casado con Lucía. Pero a final de cuentas te das cuenta que hay algunas personas que les interesa más el poder, les interesa más estar cumpliéndole los caprichos a quien gobierna, más que la amistad. Y es así como tomas una decisión, decides retirarte, ¿no? Me retiré del PRI después de muchos años de militancia y no me afilié a ningún partido político. Sigo estando ahorita sin afiliación política. Algunos consideran que soy de Morena, no lo soy, no me he afiliado a Morena, y creo que ser
Una persona sin partido político te da más libertades para hacer y decir lo que tú crees. Entonces estoy feliz en esta nueva posición política. ¿Cómo fue esa última batalla electoral en donde usted estuvo al frente de un equipo que seguramente lo venía siguiendo de mucho tiempo atrás, pero con otros colores, en otras condiciones, con la ciudad completamente diferente? ¿Cómo fue esa batalla? Podría decirte que estaba un tanto oxidado, se le dice en el boxeo. Okay. A mí me gusta mucho el box. Así es. Y cuando ya tienes mucho tiempo sin practicar, batallas para engancharte. Batallé para engancharme, porque además estaba siendo invitado por Morena, que mucho le agradezco, y por el PT, y por Nueva Alianza. A todos ellos les agradezco la oportunidad que me brindaron, pero también no entendía cabalmente sus mecanismos de solución de problemas, sus mecanismos para poder entender la realidad política, y tenía que hacerlo en un mes. Era muy complejo, muy difícil. Te puedo decir que a partir de esa experiencia conocí a nuevos amigos que me da mucho gusto coincidir con ellos. Si bien es cierto, no soy militante de ningún partido político, te puedo decir que he encontrado personas valiosas dentro de Morena, dentro de Nueva Alianza, dentro del PT, quien se han convertido en nuevos amigos. Entonces vale la pena la experiencia por eso, por tener nuevas amistades y personas en las que puedes confiar. ¿Cuál es su análisis de actualmente de Chihuahua, tanto estado como municipio? ¿Cree que se están haciendo las cosas bien? ¿Cree que se pueden hacer cosas diferentes? ¿Marca la diferencia? ¿Cuál es su análisis? Mucho ruido y pocas nueces. Muy bien. Eso es lo que creo. Mucho ruido y pocas nueces. Así es. Poca obra. A nivel nacional existe una elección en puerta, y sé que usted es un gran analista político, tanto de números como de leer algunos candidatos. ¿Cuál es su pronóstico para el 2024 en la presidencia? Fíjate que no sé dónde termine, porque la política a veces es impredecible. En este momento, bueno, hay una ventaja de Morena sobre la oposición, el Frente Amplio. Pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, la decisión que hoy tome Marcelo Ebrard es una decisión muy importante. ¿Qué puede ocurrir? Que se convierta en candidato a MC, eso puede cambiar las cosas. Entonces creo que es impredecible. De cualquier manera, me parece que la sociedad va a estar polarizada. Eso es algo de lo que no me gusta, pero a final de cuentas es algo que ocurre en el mundo. Ahorita hacemos un análisis rápido, ¿verdad? Pero no hay espacio para la moderación, no hay espacio para el centro. O son dos polos, dos extremos en donde te mueves. Un extremo en este momento es Morena y el otro extremo es el Frente. Y no hay entendimiento porque toda esta campaña va a ser de acusaciones, de señalamientos, sumamente polarizado. Algo de lo que yo critico del presidente es precisamente eso, el permanente esfuerzo por estar polarizando a la sociedad. Le conviene tal vez políticamente, pero no le conviene al país. Y entonces estas cuestiones de estar generando esta división tan profunda puede llevarnos a un final inesperado. ¿Cuál puede ser? No lo sé. Pero ahorita te decía, analicen el mundo. Hay figuras que con su discurso disruptivo, tronante, atraen la atención, pero no necesariamente son la solución. Ve a Donald Trump, por ejemplo, en Estados Unidos. Todavía tiene una base de seguidores muy importante, pero tú cuando lo ves, pues, Donald Trump no es lo mejor que le puede suceder a los Estados Unidos. Es más, creo que es un hombre que por sus actitudes ha demostrado que no tiene las condiciones de ser un buen gobernante. No lo fue en el pasado, pero además ve Argentina, por ejemplo. Se perfila una persona de ultraderecha para tomar el poder. Sí. Bolsonaro en Brasil. O sea, todos estos personajes, Andrés Manuel en México, son personajes que generan una gran polarización. Y yo creo que tiene que ver mucho con una sociedad profundamente insatisfecha, que no está de acuerdo con muchas de las decisiones y que se siente muy insatisfecha con las circunstancias económicas, con la condición en que vive. También tiene que ver eso con el consumo de drogas, ¿no? Hay algo de eso, es una forma de escapar de la realidad. Y entonces se encuentran líderes con discursos fáciles que los atrapan, que los enganchan,
y que pareciera que ese discurso fácil es el que resuelve la vida de un país, y eso no es cierto. Pero también tiene que ver con algo, las redes sociales, las nuevas formas de comunicarnos y cómo las redes sociales tienen una gran influencia y una manera distinta de llevar la información a todos los frentes. Entonces, estos dos fenómenos, la inconformidad social, las redes sociales, hacen que el mundo se vuelva tal vez más polarizado y que surjan este tipo de liderazgos de extremos que irrumpen una sociedad y no dejan espacio para la moderación y el centro. ¿No? Eso es lo que creo. Así es. ¿Existe algún sueño político por cumplir para Marco Quesada? Siempre hay que soñar y siempre hay que querer cosas. Sí, yo no me alejo de la política, lo hago de una manera distinta y seguiré participando en política de acuerdo a lo que creo, dando mis opiniones, participando activamente con alguno de los equipos. Ser una persona sin partido me permite muchas libertades para hacer y decir. Entonces sí, sueño en la política y seguramente estaré participando en política. No tengo un interés personal de ser candidato, pero sí me gustaría apoyar con ahínco, con ganas, a alguna persona que llegue a ser gobernador, que llegue a ocupar un espacio importante en la vida del Estado. Y ojalá que tenga la oportunidad de acompañarlo. ¿En el 2024 podremos esperar a Marco en alguna boleta? No tengo el interés. Quisiera ir construyendo más un esfuerzo más sólido pero a largo plazo, junto con muchas personas más. Entonces no tengo interés en el 24, pero sí quiero estar presente de una u otra forma, no necesariamente en la boleta, en las elecciones del 27, ¿verdad? Ahí sí, porque me parece que aquí hay que ir construyendo paso a paso, con una visión de largo aliento, una estructura para poder ser competitivos en Chihuahua. ¿Competitivos contra quién? Contra Acción Nacional, básicamente. Me da mucha tristeza ver al PRI como está hoy, ¿no? O sea, es un partido satélite del PAN, están viendo que les dan, que les sobra para poder agarrarlo, cuando el PRI tenía una estatura distinta hace muchos años. Es triste el papel que tiene el PRI, y por lo visto va a ser difícil que el PRI recupere una posición importante en el Estado. Fíjate que lo que yo pensaba, porque conozco a la señora Beatriz Paredes, que lo mejor que le podía suceder al PRI era que la señora Beatriz Paredes pudiera participar en un proceso y con alguna suerte y el esfuerzo de muchos pudiera ser candidata de la oposición. Ella es una mujer inteligente, de estatura, una mujer de Estado. O sea, alguien me decía, es que Xóchitl es una mujer de Estado, y le decía, mira, date cuenta del verdadero nivel de Xóchitl Gálvez sentándola junto con Beatriz Paredes y escucha a las dos. Ahí te vas a dar cuenta realmente de quién es una mujer de Estado. Beatriz Paredes es una mujer de Estado, es una mujer brillante, pero también tiene tras de sí un lastre muy grande que es precisamente el PRI, porque en las encuestas todavía el PRI resulta ser el partido más repudiado. Y entonces, por desgracia, la escuela del PRI, la fortaleza que tenía el PRI, pues se ha perdido. El PRI no es lo que era antes, ¿verdad? Hoy se ha vuelto, pues, en una sucursal del Partido Acción Nacional y están buscando cómo ocupar puestos junto con el gobierno estatal. Entonces, creo que hay que construir una oposición que enfrente en un futuro al panismo, pero una oposición que puede irse construyendo poco a poco, con una visión de largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias por haber aceptado pues esta plática, esta entrevista. No podría decir que es una entrevista porque es una trayectoria bastante interesante y esperamos poderlo tener nuevamente por estas cámaras, estos micrófonos. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Bueno, no soy muy bueno, busquen Marco Quesada. Busquen Marco Quesada. Hace rato que no participo mucho en el Facebook. Okay. Murió mi padre 2 días antes de la elección y luego murió mi madre a los 3 meses y desde entonces tomé un respiro de la vida pública y me he concentrado más en mi familia. Voy a participar más en las redes sociales, voy a estar más atento de ellos. Me parece que eso es importante. Ya tengo algún tiempo que no publico cosas. Por cierto, van a ser mi nieta en unos días más, así que
Ahí se las presentaré en las redes sociales. Pero busquen Marco Quesada en las diferentes plataformas y ahí estaré. Tener una actividad más intensa en las redes sociales. Muy bien. Gracias por invitarme, Manuel. No, Fue si no, muy interesante la plática. No, interesante también para nosotros y para la audiencia, ¿no? Que sepa la gran trayectoria, los días de un político, de un alcalde, de un todólogo en la política de Chihuahua y que generó un gran cambio. Y pues bueno, a toda nuestra audiencia, muchas gracias por haber visto este podcast. Les recordamos escucharlo en Spotify, seguirnos en nuestro sitio web brújulapolitica.com y en nuestras demás redes sociales, Twitter, que ahora es X, Facebook, TikTok, Instagram. Y los esperamos y nos vemos a la próxima.